Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe. Buenas Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Ok. Bueno, vamos a iniciar la sesión número 7. En esta oportunidad vamos a repasar el tema de escalas, como habíamos convenido o conversado la lección anterior. Y vamos a aprovechar para hacer un ejercicio de escalas y lo vamos a hacer paso a paso. También vamos a ver una tarea que es un repaso también de escalas bastante corta, pero que nos sirve para reforzar ese tema que debe quedar muy claro. Iniciaremos también el tema de secciones cónicas, que es el último que nos queda pendiente para terminar todo el tema 1. Y ya para el lunes estaríamos trabajando solamente en ejercicios, porque prácticamente estaríamos, bueno, terminando hoy veríamos la elipse y el lunes vemos la parábola. Con eso terminamos ya esta parte del curso y sería solo realizar práctica para el examen, para que reforcemos los conceptos a través de la aplicación ya de lo que hemos visto hasta ahora. Y antes de iniciar, si tienen alguna consulta, alguna duda de algún otro tema. Si no, entonces pasemos de una vez a ver el tema, lo que tenemos para hoy. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, voy a compartirles ahí lo que tenemos para hoy. Este es el temario de hoy. El tema de escalas es el repaso que vamos a hacer. Luego pasaríamos a ver secciones cónicas, 2 métodos, el método de la definición y el método de 4 centros, que son los que nos permiten dibujar una elipse aproximada. Y luego veríamos una de las tangentes, que es una recta tangente trazada a un punto determinado de la elipse. Haríamos una aplicación paso a paso de la solución de una figura. Esto tiene que ver con escalas. Entonces, esto es para reforzar el tema y la tarea también que veríamos que tiene que ver con el tema de escalas también. Entonces, vamos a darle énfasis hoy a eso para que quede bastante ampliado el tema, digamos, y esperemos que no haya dudas o sean las menores. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con el tema de escalas de la siguiente forma. Vamos a ver el procedimiento que deberíamos usar cuando queremos dibujar una figura en la hoja. Entonces, vamos a observar esta presentación. Ok. Bueno, tienen ahí una figura tridimensional que es una mesa.
una mesa de madera que tenemos ahí y tenemos abajo la hoja, una hoja tamaño carta, 21 centímetros por 28 centímetros de largo. Y en principio, pues tenemos dos opciones. Tenemos la mesa y si ustedes observan, tiene un tablero en la parte superior, ¿verdad? El tablero se observa que es de forma rectangular. Lo que se quiere es dibujar ese tablero en la hoja. Entonces, en principio, si observamos, pues podría haber una relación directa entre la forma que tiene la mesa rectangular y la hoja. Pero bueno, eso es un aspecto que se debe definir desde el inicio. Podría ser que uno tenga la posibilidad de ajustar la hoja y el dibujo más bien, para darle la mayor eficiencia a la hoja, dibujando la mesa, haciendo coincidir el lado más largo de la mesa con el lado más largo de la hoja y consecuentemente el lado más corto también. Entonces, esa es una decisión que uno debe analizar al inicio porque podría existir una restricción de que el dibujo sea colocado en una posición determinada. Entonces, es parte de lo que hay que definir al inicio. Podría ser que nos dijeran, no, la hoja tiene que colocarse en esa posición con el lado más largo vertical, pero la mesa debe dibujarse horizontal. Entonces, esa podría ser una limitante para la máxima eficiencia de la hoja. Si no existiera esa limitante, pues uno va a buscar hacer coincidir el lado más largo con el lado más largo de la hoja, el lado más corto de la mesa con el lado más corto de la hoja. ¿Okay? Evidentemente, si se trata de una mesa normal, dimensiones normales, pues vamos a dibujarla usando una escala de reducción. Entonces, vamos a hacer el análisis partiendo de eso. Vamos a observar cuáles son las dimensiones reales en centímetros de ambas, de la mesa, que son 120 centímetros por 60. Esa es la dimensión de la mesa. Y la dimensión de la hoja, la que estábamos conversando, tamaño carta 21 por 28 centímetros. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar que es factible establecer esa relación y dibujar la mesa logrando el máximo aprovechamiento de la hoja, la máxima eficiencia, largo con largo. Entonces, 120 va a estar dibujado en los 28 centímetros y los 60 en los 21, o sea, en el lado más corto. ¿Okay? Al final, pues vamos a dibujar la mesa ahí centrada en la hoja. Esa es la finalidad. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien, entonces pasemos al siguiente paso, que sería establecer las relaciones o cálculos que habíamos visto que se establecen entre el objeto y la mesa, y y la hoja. ¿Okay? Antes de establecer esa relación, una consideración para evitar la coincidencia del dibujo con el borde de la hoja. No estamos considerando un marco ni nada en este momento. La hoja es nuestro espacio disponible total, pero si calculamos la escala considerando los 21 y los 28, podría ser que la escala que al final nos dé coincida con esos bordes y entonces es un inconveniente que el dibujo quede coincidiendo ahí con el borde. Debería quedar un espaciamiento que se logra de dos maneras. Se puede lograr haciendo el redondeo de la escala al final o también considerando desde el inicio un espaciamiento menor
como se observa ahí a la derecha. ¿Cuál sería un espaciamiento menor? Pues el que uno considere conveniente podría ser, como en este caso, medio centímetro a cada lado de los bordes, de tal manera que pasa de 21 a 20 y de 28 a 27, el tener medio centímetro a cada lado de los bordes. Eso, repito, es una consideración para evitar que a la hora de calcular la escala precisa o exacta que nos dé, vaya a coincidir con el borde de la hoja. ¿Okay? La otra forma que se logra, repito, es a través del redondeo de la escala, pero vamos a considerarlo para el ejemplo de esta manera, con 20 y 27 para efectos del cálculo que sigue, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos ahí la mesa y la hoja, y si no hay restricción, ¿verdad? Como lo vimos, se establece la relación ancho con ancho y largo con largo. De estos dos resultados que se establecen, vamos a escoger el menor. Vean que ahí están los 27 con los 120, los 27 de la hoja con los 120 de la mesa, y los 20 del ancho de la hoja con los 60 del ancho menor del ancho de la mesa. Entonces, el menor de ellos es la primera relación, la relación de largo, y entonces con ese dato es que trabajamos. O sea, el otro lo descartamos inmediatamente y trabajamos con el menor. Recuerden que este resultado nos está dando de una vez lo que se llama la unidad gráfica, o lo que llamamos la unidad gráfica, que es el resultado que nos indica con cuánto en el papel se representa un metro real. O sea, eso quiere decir que con eso nosotros vamos a representar en el papel un metro real. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque esa es la relación que hemos establecido. Si observan, pues, la escala sigue siendo una relación, no tiene dimensiones, no tiene unidades, perdón. Está referida al metro, eso sí. Y aquí lo importante es que se mantengan las unidades. Vean que trabajamos con centímetros aquí, el resultado nos está dando una relación, pero está referida al metro. ¿Okay? A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a observar que ese resultado, al ser la unidad gráfica, lo que nos dice es que eso es la fracción ordinaria de la cual proviene la escala, ¿verdad? Recuerdan que cuando hablábamos de la escala decíamos que era 1 a algo, particularmente en las escalas de reducción, 1 a algo, y que ese algo era un número entero y que provenía de una fracción ordinaria, una fracción como esta, donde tenemos un numerador, que es el metro, y abajo un denominador, que es el número de veces en que se reduce el metro en el caso de escalas de reducción. Aquí la relación se mantiene igual, es 1 entre x, y ese es ese resultado. Entonces obtenemos la x, el resultado de esa x, y ese resultado es inmediatamente la escala. Esa es la escala exacta, la escala precisa, la escala que nos está dando es la escala con todos los decimales, ahí los ponemos, y es 1 a 4,44. O sea, si le damos lectura a esa escala es de reducción y reduce 4,44 veces el tamaño real de la mesa. Y para poder usarla y usar una escala del escalímetro o una escala que sea más práctica, usamos el criterio que hemos visto y que si es una escala de ampliación, se reduce, perdón, de reducción. Aquí hay un error porque esta escala es de reducción. Aquí tomen en cuenta esto, aquí hay un error porque es reducción. Y por ser una escala de reducción, la redondeamos a la inmediata superior.
¿ok? Entonces, si es de reducción, la redondeamos al inmediato superior. Si es de ampliación, redondeamos al inmediato inferior. Eso tiene el propósito de garantizar que la escala que vamos a escoger redondeada no va a permitir que se salga el objeto del dibujado de la hoja. Entonces, por eso es que es una consideración final a la hora de redondear. Entonces, repito, aquí hay un error que debemos corregir aquí. Este es de reducción, ¿ok? Entonces, redondeamos al inmediato superior, que en este caso sería la escala 1 a 5, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Todo muy claro. Ok, gracias. Vamos a pasar al siguiente, donde vamos a observar, digamos ya una vez que tenemos la escala, vamos a observar que cómo trabajamos ya con la escala. Ok. Una vez que tenemos la escala, entonces vamos a trabajar con el escalímetro. Vamos a trabajar con el escalímetro y vamos a trabajar con una escala nominal. Con una escala nominal. ¿Cuál de esas escalas de las que tiene el escalímetro nominales nos sirve? Nos sirve un segundo para borrar esto porque... Okay. ¿Cuál escala del escalímetro nos sirve? Si observamos las escalas que tiene el escalímetro, vamos a ver que la escala que nos sirve es la 1.50. Recuerden que el escalímetro se puede usar con múltiplos y submúltiplos de las escalas nominales. Aquí tenemos la escala 1 a 50, que es una escala nominal, la que está impresa ahí en la esquina de una de las escalas del escalímetro. Entonces usamos esta escala. En la escala 1 a 50 reduce 50 veces el tamaño real y yo puedo medir con esa escala hasta 15 metros. Entonces puedo medir hasta 15 metros en escala 1 a 50. Pero si yo la uso trabajando como escala 1 a 5, estos números que estaban aquí, que eran metros, del 0 al 1 era 1 metro y así sucesivamente hasta 15 metros, pasa en el caso de escala 1 a 5, que reduce menos que la escala 1 a 50. Entonces, en este caso, de aquí a acá había 100 centímetros. De aquí a acá ahora va a haber 10 centímetros. O sea, de aquí a aquí estamos midiendo 10 centímetros y podemos medir con esa escala hasta 1,5 metros. O sea, 1,50 m si la usamos como escala 1 a 5. Esa es la forma de trabajar con un submúltiplo en este caso. Igual podríamos haber hecho para el caso de una escala como 1 a 500, o sea, trabajando con la misma escala nominal, pero considerando que en lugar de haber de aquí a aquí 1 metro, habría 10 metros en la escala 1 a 500. Y así sucesivamente en la escala 1 a 5000 habría 100 metros de aquí a aquí. Entonces, de esta forma, podemos entonces trabajar con esta misma escala que es nominal 1.50, pero trabajándola o usándola como escala 1 a 5. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, podemos nosotros irnos ya a el dibujo de la mesa en la hoja. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo trabajamos de esta manera y trasladamos las dimensiones a la hoja midiendo con la escala nominal 1 a 50, pero considerando
que vean que aquí la hoja mide en total 14 metros, son 14 metros, pero en escala 1 a 50, 1,4 metros en escala 1 a 5, y por aquí andaría el 1,20 m. No es que va a quedar así porque aquí no lo estaríamos centrando, pero observen que del 0 aquí al 12, aquí habría 1,2 metros, que serían 120 centímetros, que es lo que mide la mesa en el sentido más largo. Y en este otro sentido, pues igual colocamos el escalímetro, pero trabajando como escala 1 a 5, estarían los 60 centímetros aquí indicados, ¿ok? Aquí es en realidad 6, son los 60 centímetros que estaríamos midiendo de la mesa. O sea, la mesa mide 120 por 60, aquí sería el 6, andaría por aquí, que es el 6 de la escala 1 a 50, 60 centímetros de la escala 1 a 5. ¿Ok? Con esto, de esta manera, pues ya uno sigue trabajando con esa escala y mide sobre la hoja la mesa. ¿Cuánto le va a medir? Bueno, aquí vimos que la mesa mide 120, entonces si esto mide 14 en escala, la hoja mide 14 en escala 1 a, o 1,40 en escala 1 a 5, pues la mesa mediría 1,20 m hasta acá y le quedaría el centímetro ahí a cada lado. Y de este lado igual lo centramos en el ancho y centramos en los 60 y queda la mesa centrada en la hoja. ¿Okay? Esa es la forma en que manejamos la escala para seleccionarla y también pues para centrar la hoja. Una vez que ya uno escogió la escala y seleccionó, usó el escalímetro, sigue trabajando midiendo con el escalímetro en la escala que ya seleccionó. ¿Okay? ¿Alguna duda en este procedimiento? Ustedes van a ver que la escala termina siendo un factor, o es un factor. Y como tal, nosotros lo vamos a seguir manejando de manera más práctica. Este es el procedimiento paso a paso, obteniendo la unidad gráfica y calculando de acuerdo al espacio disponible la escala. ¿Okay? ¿Alguna duda acá? Todo claro, profe. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, entonces vamos a pasarnos para ver un ejercicio que tiene que ver con escalas. Lo vamos a ver primero para terminar este tema y y después dejar el tema de secciones cónicas completo. Entonces vamos a salirnos de acá. Ok. Tenemos ahí esta solución de esta figura. Es una figura que, un ejercicio, una aplicación que está ahí en la práctica del tema 1. Consiste en una serie de instrucciones que se van dando de tal manera que se vayan atendiendo, se vayan cumpliendo. Y a medida que, en el mismo orden y a medida que se va avanzando, pues va quedando la figura ahí dibujada. En este caso vamos a irlo desarrollando. Es un ejercicio de escalas, exclusivo de escalas, a pesar de que tiene construcciones, nosotros nos vamos a centrar en el tema de las escalas y vamos a
nada más ir avanzando y dejando lo que son dibujos, polígonos y todo lo demás, pues no lo vamos a tratar, pero sí el cálculo de cada una de las escalas. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrolla el ejercicio. Es un ejercicio que requiere entonces orden, porque tiene que irse haciendo paso a paso. Y si uno no cumple, digamos, con una instrucción tan básica como esa inicial, eh, eh, puede perderse y puede salirse el dibujo de la hoja. Entonces, aquí lo primero que se va a hacer es localizar el centro de la hoja. El centro de la hoja es uno solo, ¿verdad? No importa si está colocado horizontal o vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es localizar el centro de la hoja. Entonces, ese es el primer paso, localizar el centro de la hoja. Esta sería la forma de localizar el centro de la hoja, ¿verdad? Usamos el método de las diagonales, donde trazamos una primera diagonal pequeña y sabiendo que por dónde está el centro, y la segunda un poco más pequeña, y ahí localizamos ese centro O. ¿Okay? Luego dice un rectángulo, eso es lo que hay que dibujar, un rectángulo con centro en ese punto O, y el rectángulo tiene que ser de 20 por 35 metros. 20 por 35 metros en escala 1 a 400. Y ahora sí, se dice que el rectángulo tiene el lado más largo horizontal. ¿Ok? Entonces, nosotros la hoja la tenemos colocada en la posición convencional que usamos, que es con el lado más largo vertical. Y vamos a dibujar ese rectángulo con el lado más largo horizontal. Ya con solo ese dato que nos digan, ya sabemos cómo va dibujado. Lo importante aquí va a ser el cálculo de esa escala. O sea, cuánto representan esos, o cómo se representan esos 20 y esos 35 metros en escala 1 a 400 en el papel. Entonces, veamos este otro paso. En la escala 1 a 400, la escala 1 a 400 es una escala de reducción y reduce 400 veces el tamaño real del objeto y proviene de esta fracción ordinaria o simple, 1 entre 400, que me da este resultado. Esto es la unidad gráfica, la que estuvimos viendo ahora. Lo que nos dice ese resultado es que con un metro real se representa con esa cantidad que está referida al metro. Entonces, si nos dicen que un metro se representa con eso, entonces 20 metros, vean que aquí es donde opera como un factor. Entonces, 20 metros por ese resultado nos dice con cuánto debo representar esos 20 metros en el papel. El resultado que me da es 0,05 de metros, o sea, 5 centímetros. Entonces, de esa forma es que representamos los 20 metros con 5 centímetros. ¿Okay? 20 metros con 5 centímetros. Y igual, pues hacemos, como es la misma escala, hacemos el procedimiento para los 35 metros y queda dibujado el rectángulo, ¿verdad? Vamos con la siguiente instrucción. Nos dice que es una recta vertical AB. Así se llama la recta, y AB se refiere a uno de sus extremos, B el otro extremo. Dice que esa recta es de 4,5 centímetros, pero en escala 3 a 1. La escala 3 a 1 es una escala de ampliación, amplía 3 veces el tamaño real del objeto, y nos dice que para esa recta, que el punto O es el punto medio de esa recta y que B es el extremo inferior.
sea, ya tenemos lo necesario para dibujarla, porque nos dicen que es vertical, que el punto B es el extremo inferior, entonces ya sabemos dónde está A, y nos dicen que O, que es el punto que ya localizamos, es el punto medio. Entonces, después nos piden localizar el punto C sobre la recta AB a 0,7 centímetros por encima de B y también en escala 3:1. ¿Sí? En ambos casos se trabaja con escala 3:1. La recta mide en total AB 4,5 centímetros y el punto C, que es el punto ahí, el último a localizar ahí en esta instrucción, está a 0,7 centímetros por encima de B, o sea, sobre la misma recta, pero por encima de B. ¿Okay? Entonces vamos a observar cómo calculamos esto. La escala es 3:1, proviene 3 entre 1. Vean que aquí estamos manejando una escala de ampliación y funciona exactamente igual. ¿Qué nos está diciendo ese resultado? Que un metro real se representa con 3 metros. Entonces, siendo así, 0,045, que son 4,5 centímetros, que es lo que nos daba la instrucción, se representan con ese resultado de esa multiplicación. ¿Por qué pasamos eso a metros? Pues para tener el resultado y luego manejarlo como nos convenga. En este caso, multiplicamos ese resultado por los 3 y nos da 0,135 de metro, o sea, todo referido al metro. Quiere decir que esos son 13,5 centímetros, que es lo que mide en el papel esa recta, que, repito, en la realidad mide 4,5 metros, perdón, 4,5 centímetros, pero nos piden dibujarla en escala 3:1. Entonces, dibujamos la recta, que es vertical, donde el punto medio es el punto O, y luego haciendo lo mismo, el mismo cálculo, que sería 3 por 0,07, que serían 0,7 centímetros, que es lo que la ubicación de C, nos da el resultado y aquí ubicamos el punto C. ¿Okay? Sobre la recta, sobre el punto B, nos dice a partir de B hacia arriba, ahí está el punto C, trabajando con la misma escala. ¿Okay? ¿Alguna duda en esta segunda instrucción? Bueno, vamos con la siguiente. En esta otra instrucción nos dice, con centro en A, que ya lo tenemos localizado, dibujen una circunferencia de radio igual a 20 centímetros, pero en escala 1:6. Escala 1:6. Ahora volvemos a una escala de reducción y nos dice que el radio de esa circunferencia es de 20 centímetros, pero dibujada en escala 1:6. ¿Okay? Entonces, hay que inscribir en ella un heptágono regular, ubicando uno de sus vértices sobre la recta AB. O sea, tiene que estar entre A y B uno de los vértices. Para dibujar el heptágono regular, usa el método general para la construcción de polígonos regulares, conocida la circunferencia. ¿Okay? Entonces, no vamos a ver el procedimiento de cómo dibujarlo, pero sí vamos a ver el tema de la escala. Lo vamos a ver acá. Entonces, la escala es 1:6, proviene de esa fracción, ese es el resultado. Un metro real nos dice, entonces se representa con ese resultado. Entonces, los 20 centímetros, 0,20, se representan con 0,20 por ese resultado que está referido al metro. Por eso es que manejamos unidades aquí transformadas en metros para que todos nos queden las mismas unidades. El resultado que nos da es este, pero está referido al metro. Y nosotros lo manejamos en centímetros para poder dibujarlo aquí en centímetros. Vean que
la instrucción decía que el círculo, la circunferencia tenía centro en el punto A y que uno de los vértices está sobre la recta AB. Entonces ubicamos el vértice aquí, aplicamos el procedimiento de construcción de un polígono regular, conocida la circunferencia, y ubicando el vértice aquí en esta posición. De ahí es el punto de partida. Recuerden que ahí se trazaba un diámetro para acá y luego una línea perpendicular al diámetro y ahí continúa el procedimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, en este caso que es 3,33, ¿se redondea o debe ser así? A donde uno lo pueda medir, ¿verdad? Sí, casi que uno podría medir 3,3, ¿verdad? Por ahí. Sí, porque por ejemplo la primera instrucción que era el rectángulo, ¿qué era? El otro lado, el 20 lado y más largo, 35, sí. termina viendo 8,75 centímetros, entonces sería como a 8,7, puede ser. Sí, lo que usted logra medir con el escalímetro es más que aceptable. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Ok, vamos con la siguiente instrucción. Dice que a la derecha de AB, y vean que todo va teniendo sentido porque uno va a ir dibujando todo eso cumpliendo con las instrucciones. Ya tiene dibujada la recta AB, entonces dice que a la derecha de AB dibuje un decágono regular, sabiendo que CB, que es una recta que ya tenemos ahí, un segmento que ya tenemos ahí, es uno de sus lados. O sea, CB es uno de los lados de ese decágono regular. Para la construcción, use el método general para la construcción de polígonos regulares, conocida la longitud del lado. Este es otro método, ¿verdad? Diferente al anterior, el que usamos para el heptágono, porque aquí lo que conocemos entonces es la longitud del lado, que en este caso es CB. ¿Okay? Vamos a ver este dibujo porque prácticamente aquí no hay escala, simplemente es aplicación del método. Ya teníamos B acá y C acá. Entonces lo que hacemos es, recuerden el método, la semicircunferencia, etcétera. Ahí dibujamos, dividimos la semicircunferencia en este caso en 10 partes iguales y radios, etcétera, las perpendiculares por el punto medio de las cuerdas para dibujar finalmente el polígono regular aquí hacia la derecha. ¿Okay? Muy bien, ahí no nos detenemos mucho porque es aplicación ya de los métodos. ¿Okay? Vamos con el siguiente. La siguiente instrucción dice: trace un sector de circunferencia que pase por los puntos A, B y X. X no lo conocemos todavía, pero dice que X es el vértice inferior izquierdo del rectángulo. ¿Okay? Entonces, vean que es una instrucción referida a algo que ya está dibujado. Entonces nos piden dibujar ese sector de circunferencia, no es la circunferencia completa, es un sector. Y nos piden que señalemos correctamente su centro con una cruz. ¿Okay? Entonces vamos a ver esa aplicación ya aquí realizada. Ahí está la circunferencia, aquí está el vértice inferior izquierdo del rectángulo, entonces la circunferencia debe pasar por esos 3 puntos, por A, por B y por X. ¿Okay? Recuerden que para hacer este tipo de circunferencia que pase por 3 puntos, consideramos el hecho de que los puntos son puntos de la circunferencia y que si unimos 2 de ellos, tenemos una cuerda, y recordar que la perpendicular trazada por el punto medio de la cuerda va dirigida hacia el centro.
Por lo tanto, construimos una ya sea por acá entre A y X y otra por acá entre X y B o esta entre A y B, que también sería una cuerda, y la perpendicular va dirigida hacia el centro y ahí localizamos el centro de la circunferencia y la trazamos el sector, o en este caso pues ahí quedó dibujada la circunferencia, pero bastaba con un sector, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente instrucción donde volvemos a las escalas, porque dice que el lado derecho del rectángulo, dibujado en el punto 1, corresponde a uno de los lados de un triángulo, cuyos lados miden 4 kilómetros y 5,5 kilómetros, pero están en escala 1 a 100.000. Entonces nos piden construir el rectángulo sabiendo que el vértice que falta está a la derecha del rectángulo. ¿Okay? Entonces el vértice que falta está a la derecha del rectángulo. Entonces vamos a ver ese cálculo. Aquí entonces la escala que se usa es 1 a 100.000. Nuevamente proviene de esa fracción y ese es el resultado. El metro real se representa en el papel con esa cantidad. Entonces, los 4 kilómetros, que son 4.000 metros, todo pasado metros, los multiplicamos por ese factor, que sería el factor de escala, que sería la unidad gráfica, que es esa suma con ese montón de ceros y el 1. El resultado que da esto es 0,04, o sea, de metro, o sea, 4 centímetros. Entonces, tanto para decirnos que lo que mide esa recta son 4 centímetros. Entonces, con ese resultado, pues ubicamos el vértice que falta para dibujar el triángulo hacia la derecha del rectángulo. Vean que ahí hay dos opciones porque uno podría haber usado el vértice superior o el vértice inferior del rectángulo, pero ambos cumplen con la instrucción. Ok, vamos a la siguiente instrucción. Se pide dibujar dos circunferencias, una con centro en el vértice superior izquierdo del rectángulo, que ese punto se va a llamar Y, el vértice superior izquierdo del rectángulo. Y va a tener esa circunferencia un radio de 5 milímetros en escala 7 a 1. O sea, una escala de ampliación. 7 veces se amplía la dimensión y es de 5 milímetros ese radio. Y la otra va a tener centro en B y con radio 0,14 metros en escala 1 a 7. Aquí es a la inversa, es una escala de reducción que reduce 7 veces, 1 a 7. Luego se pide trazar una recta tangente interna de banda cruzada a las dos circunferencias. ¿Okay? Una vez que se dibujan, se pide dibujar esa recta tangente interna de banda cruzada y para ello, pues, para facilitar la instrucción, se presenta ese esquema de las dos circunferencias y la recta. ¿Okay? Entonces vamos a observar ese cálculo por acá. Ahí están las dos circunferencias, esta de aquí con centro en Y y la otra con centro en B. Vamos a ver las escalas. La primera es escala 7 a 1. Proviene de esta fracción, este es el resultado y el metro real se representa con 7 metros. Y entonces lo que tenemos, los 5 milímetros que nos piden dibujar, que son 0,005 de metro, los multiplicamos por 7 y nos da 0,035 de metro, o sea, 3,5 centímetros. Eso quiere decir que la circunferencia que tiene centro aquí en el vértice superior izquierdo del rectángulo
tiene radio 3,5. ¿Ok? Ya la dibujamos, 3,5 centímetros, que en la realidad son 5 milímetros que están dibujados en escala 7:1. ¿Ok? La otra es más bien una escala de reducción 1:7, proviene de este resultado, de esta fracción, y este es el resultado que nos dice con cuánto se representa un metro real. Entonces, 0,14, que son los 14 centímetros, se representan con esta multiplicación 0,14 por este resultado de acá, que es la unidad gráfica, y nos da 0,2 de metro, o sea, 2 centímetros. Esto para la circunferencia que tiene centro en B, y tendría entonces, por lo tanto, 2 centímetros de radio. Eran 0,14 metros en escala 1:7. Eso es lo que decía la instrucción. Aquí está dibujada. Y luego lo que sigue es dibujar la tangente de banda cruzada. Y aquí está, vean que hay dos posibilidades. Podría haber sido dibujada para acá o para acá. Cualquiera de las dos es una tangente de banda cruzada. Esta para acá o esta para acá. Ahí está dibujada siguiendo el procedimiento. Y aquí están indicados los puntos de tangencia. Muy bien, vamos a la instrucción última, que es esta número 7, que nos dice lo siguiente. Vean que esta instrucción dice, ¿en qué escala estaría dibujada la recta tangente indicada en el punto anterior, en el punto 6, ¿verdad? Si la distancia entre los puntos de tangencia es igual a 50 milímetros. ¿Ok? Observen la pregunta de nuevo. La repetimos. ¿En qué escala estaría dibujada la recta tangente indicada en el punto anterior si la distancia entre los puntos de tangencia es igual a 50 milímetros? ¿Ok? Vamos a ver exclusivamente esa parte. Aquí está la tangente. Vean, aquí está la tangente, aquí están los puntos de tangencia. Y si se mide en el dibujo, esto es lo que nos da en el dibujo. Pero la instrucción nos dice que en qué escala estaría dibujada si en realidad lo que está representando eso son 50 milímetros. Entonces, aquí lo que se indica es si 0,0862, o sea, 8,62 centímetros en el dibujo, representan esos 50 milímetros reales, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿con cuánto se representa un metro? Ese es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque en el momento en que encontremos con cuánto se representa un metro, tenemos la unidad gráfica e inmediatamente obtenemos la escala. Entonces, lo que vamos a usar es precisamente esa relación que tenemos, donde nos dice que 0,0862, pasando todo a términos de metros, que son los 8,62 centímetros, representan 0,05 reales, o sea, 50 milímetros reales. Entonces, si esto se representa con esta cantidad, entonces un metro real, ¿con cuánto se representa? El resultado de esta relación es 1,72. Este por este entre este, 1,72. Eso lo que nos dice entonces es que un metro real lo represento en el dibujo con 1,72 de metro. Por lo tanto, el resultado es una escala de ampliación que es 1,72 a 1. Ese es el resultado. Vean que
Aquí no hay que hacer ningún redondeo de escala ni nada, porque lo que nos están preguntando es cuál es la escala precisa, digamos, o referida a esos 50 milímetros que están siendo representados ahí en el papel por esa recta. ¿Ok? Entonces el resultado se deja de esa manera y ese sería el dato final y no hay que hacer ningún ajuste, ningún redondeo, simplemente es el resultado de cuánto está dibujado ahí, en qué escala está dibujada ese segmento de este punto hasta este punto. ¿Ok? Este es un ejercicio de escalas exclusivamente, o donde el énfasis son las escalas, a pesar de que tiene varias aplicaciones, por supuesto, pero el ejercicio tiene de todo, pero el énfasis son las escalas. Entonces, este ejercicio y la explicación anterior van a quedar ahí en mediación, si quieren repasarlas, para que vayan viendo los cálculos y cómo se va manejando. Observen que la escala termina siendo entonces un factor multiplicador, por supuesto, que es el que nos permite llegar a los resultados. Ese factor es generalmente va a ser la unidad gráfica, que es el que usamos nosotros para representar en el papel un metro real. ¿Okay? ¿Alguna duda en este ejercicio? Muy bien, vamos a pasarnos ahora para quedarnos, como les decía, con solo lo de secciones cónicas que vamos a ver hoy. Nos vamos a pasar a la tarea. Vamos a pasar a la tarea. Ok, esta es la tarea número 7. La tarea número 7 no lleva marco ni letrero. La tarea número 7 tiene fecha de entrega el jueves 10 de agosto. En esta misma hoja y a partir de los datos suministrados, obtenga las respuestas que faltan y anótelas en los rectángulos correspondientes. En cuanto a las líneas dibujadas que aparecen de esta forma, o sea, todas estas que aparecen aquí, usar el dato que aparece dentro del paréntesis, que corresponde a la medida de la recta en el papel. ¿Okay? Entonces van a usar estas medidas que se refieren a esto que está aquí. Estas medidas se refieren a esta línea que está dibujada ahí. ¿Ok? ¿Por qué se hace de esa forma? Bueno, porque a cada uno de ustedes puede ser que si imprimen esta hoja o hacen el trabajo, la solución ahí mismo en la pantalla, puede ser que se distorsione la medida de ese dibujo y entonces por eso deben trabajar con esos datos que están ahí a la derecha para que los consideren como la longitud de esas rectas que están aquí dibujadas. ¿Ok? Entonces, esta recta de aquí a aquí mide 4 centímetros en escala 1 a 1, 1,8, 2,5. Esas son las medidas que tienen estas líneas aquí. ¿Ok? Igual estas 2, 1,1 y 4. ¿Ok? Entonces ustedes van a poner su nombre y aquí no van a presentar los resultados de los cálculos, solamente los resultados. Vamos a observar, yo voy a hacer voy a dar las indicaciones de cómo se obtiene cada uno el primero de
de cada una de las tres alternativas o casos que tenemos acá, y ustedes obtienen los dos restantes, hacen los cálculos de los dos restantes. En cada caso son tres partes y anotan aquí nada más el resultado, ¿verdad? Y lo que después lo revisaríamos, porque la idea es que no haya error aquí, que ustedes hayan podido asimilar lo que se está haciendo y poner el resultado correcto aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué consiste el ejercicio. Aquí la parte A dice determine la escala utilizada, o sea, hay que anotar una escala ahí en este rectángulo. En estos rectángulos hay que anotar una escala. Si tenemos los siguientes datos, si nos dan una longitud real de 5 kilómetros y nos la dibujan ahí con una línea de 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, nos dibujan esta línea de 4 centímetros y nos dice que está representando 5 kilómetros. Y aquí la clave pues, será llegar a determinar, como lo vimos en el ejercicio anterior, con cuánto se representa un metro real. Entonces, aquí si 5.000 metros se representan con 0,04 de metro, que son 4 centímetros, entonces ya yo tengo la relación necesaria para decir o establecer la relación. Si 5.000 se representan con 0,04 de metro, entonces 1 con cuánto se representa. Entonces eso quiere decir que yo obtengo ese resultado, divido esos 4 centímetros entre los 5.000 metros, pero todo en las mismas unidades, y luego eso es igual a 1 entre x, que es la fracción. Eso me lleva a una escala 1 a 125.000. No hay que redondear ningún dato, son los resultados que le den a uno. Y eso es lo que van a anotar aquí a la derecha. Entonces, en estos rectángulos, ustedes hacen el mismo procedimiento. Si 3 milímetros se representan con una línea de 1,8 centímetros, bueno, entonces 1 metro con cuánto se representa y obtienen la escala. Lo mismo si 2 metros se representan con una línea de 2,5 centímetros, entonces 1 metro con cuánto se representa y aquí anotan la escala. ¿Ok? Ese es el primer tipo de ejercicio. Veamos el segundo tipo de ejercicio. Aquí nos piden indicar cuál es la longitud real. En la anterior era cuál era la escala. En este segundo es cuál es la longitud real. Si más bien lo que me dicen es que la escala que se está usando es 1 a 12 y que a la hora de dibujar esa longitud, que es la que se anda buscando, se representa con una línea de 2 centímetros. ¿Ok? Entonces ahora nos dicen, la escala es 1 a 12 y ya yo dibujé aquí la longitud y está siendo representada con 2 centímetros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la longitud real que está siendo representada con esta línea de 2 centímetros si se está usando una escala 1 a 12? Entonces, nuevamente la clave es averiguar con cuánto se representa un metro real. Y en este caso, pues al tener la escala, entonces uno divide 1 entre 12 y le dice, ese resultado le va a decir con cuánto se representa un metro real. Con ese resultado, entonces ya puede establecer la relación, porque si con ese resultado se representa un metro real, entonces, ¿cuánto están representando 2 centímetros? ¿Ok? Entonces, manejando todo con las mismas unidades, el resultado en este caso es 0,24 metros. Aquí están las unidades con las que deben
debe darse la respuesta para estos otros dos casos. El segundo, la escala es 15:1 y el dibujo de la longitud que está aquí representada mide 1,1 centímetros, pero la pregunta es ¿cuál es la longitud real? Que está siendo representada aquí con una recta de 1,1 centímetros. Entonces, se establece la relación y lo mismo para esta otra escala de 1 a 150.000, donde la longitud se representa con 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, repito, es anotar los resultados acá, poner su nombre y únicamente es eso. Los cálculos no es necesario ponerlos, ustedes se los dejan y los revisamos para estar seguros de que no hay errores. ¿Sí? El último punto de la tarea consiste en lo siguiente. Dice, anote dentro del rectángulo la magnitud en centímetros que tendría en el papel una recta horizontal con la longitud y escalas indicadas. Aquí sería cómo dibujar estas rectas, pero como no vamos a dibujar las rectas por las mismas razones que dimos para haber colocado estas cifras, aquí únicamente ustedes van a poner la magnitud. ¿La magnitud de qué? De una recta que mida esta longitud real en esta escala. Aquí lo que nos dan es la escala, nos dan la longitud real y nos dicen dibújela acá, pero no la vamos a dibujar, sino que vamos a nada más a indicar cuánto mide esa recta en esta escala y con esta longitud real. En este caso, pues uno vuelve a calcular aquí uno entre 7,5 para tener la unidad gráfica y saber con cuánto se representa un metro. Y ahora, si ya yo tengo cuánto representa un metro, entonces ahora lo que voy a buscar es con cuánto represento. Si ya yo sé con cuánto representa un metro, voy a buscar con cuánto se representan 0,12 metros, o sea, 12 centímetros, y ese es el resultado, que es 1,6 centímetros. Entonces, anotamos la magnitud aquí y de cada uno de estos casos. El C2 es una escala 1 a 2400 y la longitud real son 0,08 kilómetros. ¿Ok? Hay que ver cuánto es esto en metros, que sería lo mejor tener todo en metros, porque el resultado que me da la unidad gráfica me lo ha referido al metro. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea, nada más deben presentar la hoja. Esto iría en PDF y pueden hacerlo ahí mismo, señalar, escribir acá y poner los resultados de cada uno. Y ustedes se dejan los cálculos y después los revisamos para que no, repito, no quedemos todos con los mismos resultados y no vaya a haber dudas en esta materia. Profe, una ¿Okay? pregunta. Sí, claro. ¿Esa tarea es para el 10 de agosto o el 10 de septiembre, profe? Perdón, tiene razón. Se me quedó el mes ahí de agosto. Es de septiembre. Gracias. Ok, Ujú. gracias a usted. Bueno, voy a anotarle aquí de una vez para después corregirla. Ok, gracias. ¿Alguna duda? Bueno, como hay tiempo, también Profe, lo mejor sería podrían imprimirla, no habría problema, y escribir ahí o escribir así como lo estaba haciendo yo ahora ahí, y escriben ahí despacio, van escribiendo los resultados. Vean que aquí tienen todo lo necesario, porque ya teniendo estos datos no tienen que venir a medir aquí, que es lo que en otra oportunidad nos ocurrió. Entonces a todo el mundo le salían fotocopias diferentes y medidas diferentes, entonces mejor trabajar con estos resultados, con estas cifras. ¿Okay? Pero sí pueden imprimirla o pueden trabajar ahí.
¿Dudas? Bueno, siempre vamos a seguir trabajando con escalas, entonces si surgiera alguna duda, con gusto ahí la aclaramos, pero la idea era dar este reforzamiento para que tengan más elementos y puedan trabajar mejor con la escala. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasarnos a ver el tema de hoy, que en realidad es el de secciones cónicas. Y vamos a iniciar de esta forma. Ok, tienen ahí en la pantalla el tema de secciones cónicas. Sí, profe. Ok. Hay una parte aquí donde explicamos qué es, de dónde provienen las secciones cónicas. Ustedes en sus cursos de matemáticas, de cálculos, han trabajado con lo que son las ecuaciones que describen el comportamiento de parábolas, elipses, la hipérbola, etcétera. Ecuaciones de círculos, todo lo corresponde a la parte del comportamiento de este tipo de curvas que se presentan con frecuencia en ingeniería y por eso las vemos desde diferente óptica. Aquí la vamos a ver vamos a hacer un enfoque desde la parte geométrica y de dibujo de la elipse y de la parábola, que son las que con mayor frecuencia se presentan. Y para ello, pues vamos a usar dos métodos para cada una. Para la elipse, dos para la elipse, dos para la parábola, por diferentes razones, después las veríamos, vemos dos. Entonces, vamos a ver una descripción general. Entonces, si yo tengo un cono circular recto, que es un cono de revolución, y le paso planos cortantes o secantes a diferentes inclinaciones, voy a ir obteniendo lo que llamamos las secciones cónicas. Igual para el caso de la hipérbola, que tendría una imagen aquí, el cono hacia el otro lado, y entonces el corte que hacemos es similar y por eso tiene dos secciones, dos partes. Nosotros nos concentramos en la elipse y la parábola, que son como les decía, las que aparecen con mayor frecuencia. En el caso de la elipse, pues vamos a resumir diciendo que es una curva plana que se mueve de tal manera que la suma de las distancias desde dos puntos fijos que se llaman focos, que están ubicados sobre el eje mayor, que por cierto ese eje mayor es perpendicular al eje menor, y se llaman focos, están ubicados sobre el eje mayor, y esa suma de distancias hasta un punto fijo definen la elipse. Entonces, esa suma de distancias es una constante. Es una constante, entonces nosotros algebraicamente lo que tenemos es esto. De un punto hasta un foco, más del punto hasta el otro foco, que son dos focos que están ubicados sobre el eje mayor y que son equidistantes del centro, la elipse es una figura geométrica simétrica, eso es igual a una constante. Entonces vamos a ver este comportamiento, vamos a verlo acá con estos dibujos.
Aquí está un foco, aquí está el otro, el eje menor, el eje mayor, son perpendiculares. Y este punto que lo tenemos acá se va a ir moviendo de tal manera que la suma de estas distancias desde aquí hasta F1 y de aquí hasta F2 es igual a una constante. Si nosotros llevamos ese punto P y lo ubicamos aquí en este extremo, entonces vamos a tener la distancia desde este punto hasta el foco 1, más, de acuerdo a esta ecuación, más la distancia desde este punto hasta el foco 2, igual a una constante. Entonces vean que para P en esta posición va desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Observan que la figura, la elipse es una figura simétrica con respecto aquí a los ejes. Los focos son equidistantes del centro, o sea, todo es muy simétrico. ¿Okay? Entonces, para esta posición, aquí en este punto B, que es uno de los extremos del eje mayor, la ecuación se transforma en BF1 de B al foco 1 más de B al foco 2, que es igual a esa constante. Si observamos la figura, vamos a ver que de A a F1 es igual a de B a F2. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esta distancia acá en la ecuación de A a F2, la sustituimos acá, entonces vamos a tener de A a F2, desde aquí hasta acá, más de B a F2. Vean que es exactamente lo mismo, de B a F2. Aquí están medidos de B hasta acá, pero es lo mismo de aquí para acá. Entonces, lo que tenemos es que por la misma simetría, vamos a tener que estas dos distancias son iguales. Entonces, al sustituirlas, vamos a observar que estamos completando la distancia AB, porque si observamos de aquí a aquí es igual que de aquí a aquí. Entonces vamos a tener finalmente la totalidad del eje mayor. Eso quiere decir que la tal constante que teníamos acá, en realidad es el eje mayor. Esto es muy importante, esta relación es muy importante para la localización de los focos, la construcción de la elipse por el método de la definición. Porque ya sabiendo cuánto es esta constante, pues ya se nos facilita la construcción y ya podemos aplicar el método de la definición, que es el primero que vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces, finalmente concluimos que esta suma de estas distancias desde el punto hasta cada uno de los focos es igual al eje mayor. ¿Ok? Entonces, aquí está el resultado y guardamos esta ecuación en la memoria. Del punto al foco 1 más del punto al foco 2 es igual al eje mayor. Ahora vamos a llevarnos este punto P hasta una posición como esta, aquí en el punto extremo D. Aquí lo colocamos y entonces de aquí hasta el foco 1 y de aquí hasta el foco 2, observen que existe una simetría y entonces desde D al foco 1 es igual que desde D al foco 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la distancia que teníamos acá, que es la suma de estas dos, que es el eje mayor, tendríamos aquí dividido el eje mayor, de aquí a aquí la mitad del eje mayor y de aquí a aquí la otra mitad del eje mayor. Esto es lo que nos dice esta parte del análisis, que termina concluyendo que la distancia desde uno de los extremos del eje menor hasta los focos, cualquiera de ellos, es igual a la mitad del eje mayor. Eso es muy importante porque nos permite localizar entonces los focos. Si yo ubico aquí el compás, tomo centro aquí, y con radio
AB medios, que es la mitad del eje mayor, trazo un sector circular y donde corte a este eje mayor, ahí están los focos. ¿Ok? Entonces, por supuesto, debo conocer el eje mayor y el eje menor porque debo ubicar el compás aquí en uno de los extremos del eje menor. Cualquiera de ellos, puede ser C también. Entonces, concentro aquí, radio AB medios, o sea, en la mitad del eje mayor, localizo los focos. ¿Ok? Esto nos permite entonces entrar al método de la definición. En esta primera parte aquí se explica esto mismo que acabamos de ver acá, que tiene que ver con la localización de los focos. Si nosotros no tenemos el eje mayor y el eje menor, lo primero que vamos a hacer después de tener esos datos, eje mayor y eje menor que son perpendiculares, es localizar, siguiente paso es localizar los focos. ¿Okay? Entonces, este método de la definición se puede aplicar siempre y cuando se conozcan el eje mayor y el eje menor de una elipse. Si no los conocemos, no podemos aplicarlos. Por supuesto, podría haber una situación donde tengamos datos suficientes para llegar a conocer cuál es el eje mayor y el eje menor. Pero en principio tendríamos que llegar a conocerlos porque el método parte del conocimiento del eje mayor y el eje menor. Una vez que los tenemos, entonces localizamos los focos. Entonces, localizamos los focos y vamos a ir viendo cómo aplicamos el método. El primer paso yo lo voy a ir explicando acá y a ustedes les va a quedar esto ahí disponible si quieren darle lectura aquí nuevamente, pero aquí lo vamos a ir explicando paso a paso para que lo vayamos viendo. Aquí, si tienen alguna duda, me van diciendo. Aquí está el eje mayor y el eje menor. En este caso están horizontal y vertical, pero podría estar perfectamente la elipse, podría estar inclinada, siempre manteniendo sus ejes perpendiculares entre sí. Entonces, tengo el eje mayor, que es AB, y el eje menor, que es CD. Tengo los focos ya localizados, tomando centro aquí y radio la mitad del eje mayor, localicé los focos. Y ahora voy a poner tres o más marcas ubicadas entre el foco o en uno de los focos y el centro de la elipse. O sea, pongo tres marcas ahí al azar, no necesariamente igualmente espaciadas, sino al azar, simplemente una por acá, otra por acá y otra por acá. Repito, entre uno de los focos y el centro. Pudo haber sido por este lado. Entre uno de los focos y el centro. Ok, solo unas tres para el tamaño de figuras que hacemos nosotros, unas 3 o 4 máximo. ¿Okay? Lo que debo saber es que por cada una de estas marcas vamos a ir encontrando, por cada una vamos a encontrar 4 puntos de la elipse, lo que nos permitirá dibujarla. La vamos a dibujar usando plantillas. Puede ser que ustedes no dispongan aún de las plantillas, pero ya las vamos a ocupar para a partir del próximo lunes, que ya dejamos una tarea que tiene que ver con secciones cónicas, ya van a tener que trabajar con ellas. Entonces las plantillas de curvas francesas ya tendrían que tenerlas disponibles. Aquí, como vamos a dar nada más la explicación, pues no es necesario, pero para el lunes ya sí tendrían que disponer de ellas para que puedan hacer las tareas y las prácticas. ¿Okay? Muy bien, entonces repito que estas 3 o 4 marcas, a lo sumo, están entre la única condición es que estén entre uno de los focos y el centro. Y tomar en cuenta que por cada una van a aparecer 4 puntos más de la elipse. ¿Por qué digo más? Bueno, porque ya tenemos 4 que son los extremos de los ejes mayor y menor. Y aquí tenemos 4 puntos y por cada uno de estos 4 más. ¿Okay? Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a colocar el compás. Aquí está el
el eje mayor, el eje menor. Vamos a colocar el compás y vamos a tomar centro en uno de los extremos del eje mayor, y vamos a tomar ahí en el compás la distancia que hay desde ese extremo hasta la primera marca. ¿Ok? Tomamos el compás desde este extremo hasta la primera marca. Ahí lo tenemos, el compás. Vamos ahora con el compás. Vamos con el compás a tomar centro con ese radio que obtuvimos aquí, que es de B hasta la primera marca. Vean que es de B hasta X. Y vamos a tomar centro en este foco y a trazar un sector circular por acá, azul, sector circular por acá, líneas de construcción, porque recuerden que lo que andamos buscando es dibujar la elipse. Vamos a hacer lo mismo y nos vamos a pasar al foco 1, centro en el foco 1, y vamos a hacer lo mismo, sector circular por acá, sector circular por acá, con el mismo radio que es de B a X, ¿verdad? Vean que la medida es de B a X y el sector circular estamos tomando centro en los focos, ¿verdad? Centro en el foco 2, centro en el foco 1. Y dibujamos estos 4 sectores circulares. ¿Dudas hasta ahí? Ok, vamos con el siguiente paso. Una vez que tenemos esos 4 sectores, vamos a complementar con el compás la totalidad del eje mayor. ¿Con cuál distancia? Con la distancia que va de X hasta el extremo A. Recuerden que habíamos tomado de B hasta X. Ahora vamos a tomar con el compás de X hasta el extremo A, de tal forma que ahí estamos completando el eje mayor. Tomamos esa medida en el compás, repito, de X hasta terminar el eje mayor, el complemento que faltaba. Mantenemos ese radio y nos vamos a venir acá. Nos vamos a venir acá y vamos a tomar centro en el foco 1 con ese radio que va de X a A, y vamos a trazar un sector circular que me corte a los que ya tenía, que eran de B a X, estos de acá. Entonces, donde corte estos, aquí vamos a ir encontrando puntos que pertenecen a la elipse. Voy a hacer lo mismo, me voy a pasar al foco 2 con el mismo radio XA, que es el que obtuvimos aquí, de X hasta A. Centro aquí en el foco 2 y cortamos. ¿Ok? De esta forma, localizamos 4 puntos de la elipse con solamente el punto X. Aquí tenemos los he marcado aquí con una cruz para que no se nos pierdan, con línea de construcción para que estén ahí ubicados, y ya tenemos otros 4 puntos más. Teníamos A, B, C y D, y ahora tenemos estos 4 puntos más. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Ok. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso consiste en hacer exactamente lo mismo, pero con el punto Y. Voy a repetir el procedimiento. Sería de B a Y, centro en los focos, sector circular, centro en este otro foco, sector circular por arriba y por abajo. Voy al complemento, que sería de Y hasta A, centro en el foco 1, con radio de Y hasta A, sector circular, centro en el foco 2, sector circular, y ahí tenemos otros 4 puntos. Y hacemos el mismo procedimiento,
con Z, que era el tercer punto que seleccionamos. Distancia de B hasta Z. Tomamos en el compás, tomamos centro en los focos, sector circular, centro en el otro foco, con radio de B hasta Z. Y luego de Z hasta A, centro en el foco, que es el complemento, centro en el foco, cortamos y ahí obtenemos los otros 4 puntos. O sea, en total tenemos por cada uno de estos 3 que escogimos, X, Y y Z, tenemos 12 puntos más los 4 más que tenemos de A, B, C y D. ¿Okay? Entonces son suficientes puntos para trabajar con las plantillas y con la plantilla, una de ellas, y dibujar la elipse. ¿Okay? Este paso 7, lean la explicación aquí, yo la voy a dar, pero leanlo con cuidado porque se refiere a la forma en que vamos a usar las plantillas para hacer el dibujo. Ya tenemos ahí los puntos localizados. Vamos a colocar la plantilla de tal manera que hagamos el mejor ajuste pasando por estos puntos y llegando al extremo A y llegando al extremo C. La curva, la elipse es una curva de transición, es una curva suave, no hay quiebres o picos, alteraciones intermedias. Entonces vean que aquí continúa en el punto C y en el punto A también continúa hacia acá. Entonces la plantilla debe ser colocada de tal manera que le dé continuidad tanto aquí como acá. O sea, no debemos limitarnos a preocuparnos que llegue o pase por aquí, por estos puntos, y que no importa cómo pase por aquí, por acá. No, también deben cuidar que pase por aquí y por acá de tal forma que tenga continuidad hacia allá y hacia acá. Para ello, pues deben buscar la plantilla que mejor se ajuste. Funcionan las partes internas de la plantilla, toda esta, y hay 3 plantillas y entonces tienen muchas opciones ahí para probar y ver cuál es la que se ajusta mejor para que haya una construcción como esta. El procedimiento se aplica solamente en uno de los cuadrantes. No es necesario estar ajustando la plantilla o buscando plantillas para diferentes para esta parte, esta y esta. Con solo ajustarla a uno de los cuadrantes, una vez que la tenemos ajustada, vamos a usar el lápiz y sobre la plantilla vamos a poner una pequeña marca con lápiz aquí y otra acá. Esas marcas lo que nos permiten es poder usar la plantilla, porque las plantillas son transparentes, les vamos a dar vuelta hacia acá a la plantilla y vamos a ajustar estas marcas de tal forma que nos permitan hacer los otros trazos. Entonces vean, aquí está un poco más pequeño, pero siempre se observa donde hacemos el ajuste. La plantilla estaba colocada para acá. Vean que aquí le damos vuelta hacia este lado, haciendo el ajuste de la marca que le pusimos con lápiz aquí y aquí. Entonces la ajustamos acá y acá. Le damos vuelta hacia abajo y la ajustamos aquí y aquí. Le damos vuelta hacia el otro lado y la ajustamos aquí y aquí a las marcas. Ok, de esa manera queda la elipse dibujada y observen que debe quedar de tal manera que exista una transición, o sea que no hayan quiebres ahí en los vértices, no haya puntos ahí intermedios, brincos, sino que hay un solo trazo, una continuidad del trazo. ¿Okay? Este sería el método de la definición. Repito, se debe conocer el eje mayor y el eje menor. Los focos funcionan, trabajan, se localizan usando la mitad del eje mayor y con centro en uno de los extremos del eje menor. Y usamos la plantilla para dibujarla. Por cada punto que localicemos, que usemos entre el foco y el centro de la elipse, aparecen 4
puntos más de la elipse. ¿Alguna duda en este método? Profe, yo tengo una duda en algo que no me quedó muy claro. Dígame. Los puntos X, Y y Z, creo que había un tercero. Sí. Ujú. Esos los escoge uno arbitrariamente, digamos. Así es. No hay una medida exacta. No, no. Lo que debe tomar en cuenta es que si pone uno cercano acá, le va a dar, como lo vimos por acá, cercano al extremo. Y si lo pone más acá, le va a dar por acá. Pero por eso es que se pone uno cercano acá, otro cercano al otro lado y el otro intermedio. Pueden ser 3 o 4, pero para los tamaños de elipses que dibujamos nosotros y casi que todos con 3 es más que suficiente porque lo demás lo hacemos con la plantilla, haciendo el mejor ajuste ahí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, ok, vamos a ver acá. eh, Vamos a ver aquí, ya que tenemos dibujada la elipse por el método de la definición, vamos a aprovechar y vamos a ver una recta tangente trazada a un punto determinado de la elipse. La vemos aquí, esta parte, porque solo esto funciona si la elipse cumple con la definición. Si la elipse ha sido dibujada por el otro método que vamos a ver como punto final de hoy, si la vemos por el otro método, si la dibujamos con el otro método, es una elipse aproximada que no cumple con la definición, entonces no tiene sentido trazarle una recta tangente. La recta tangente se puede trazar siempre y cuando la elipse haya sido dibujada por el método o cumpla con la definición. No es que así haya sido dibujada por ese método, que cumpla con la definición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en qué consiste este procedimiento para trazar una tangente a una elipse. Es una elipse a un punto determinado, de la elipse. ¿Ok? Es una tangente a un punto determinado. Entonces, tenemos dibujada la elipse y tenemos un punto por el cual se quiere trazar una tangente. Entonces, en este caso, ese punto es el punto Q. Por ahí se quiere trazar una tangente a la elipse. El procedimiento es muy sencillo. Es simplemente unir el foco, uno de los focos con el punto, prolongar un poco esa línea y unir el otro foco con el punto. La bisectriz del ángulo que se forma es la recta tangente. Repito, la bisectriz del ángulo que se forma es la recta tangente. Entonces, vean que simplemente si lo que requiero es trazar una tangente por un punto o a un punto determinado de la elipse, simplemente uno el punto con los focos y obtengo la bisectriz. La bisectriz es la recta tangente. ¿Cómo obteníamos la bisectriz de un ángulo? Pues tomábamos centro en el vértice, abríamos el compás con un radio cualquiera, cortábamos las dos rectas, volvíamos a tomar centro en los puntos donde cortamos las rectas con el mismo radio, manteniendo el mismo radio y tomando centro en ambos puntos, trazamos sectores circulares donde se cortan, por ahí pasa la recta tangente. ¿Okay? Esa sería la forma de trazar una recta tangente a una elipse en un punto determinado de la elipse. Como observan, hace uso de los focos, por lo tanto, debe ser una elipse que cumpla con la definición. ¿Okay? ¿Alguna duda en este caso? Muy bien. Bueno, nos queda el último método, que es el que vamos por lo menos para
traemos para hoy, que es el método de 4 centros. El método de 4 centros es un método bastante preciso. Lo que no es preciso es el resultado, porque la elipse que nos da es una elipse aproximada. ¿Por qué lo vemos y por qué si no cumple con la definición lo vemos? Bueno, porque permite dibujar elipses de una forma más rápida y bien dibujadas, al menos con instrumentos, cuando no resulta necesario que cumpla con la definición. La relación entre una elipse dibujada por 4 centros y una que cumpla con la definición es pequeña, es relativamente pequeña, pero al fin y al cabo no cumple con la definición, ¿no? La suma de las distancias desde un punto en esa elipse de 4 centros hasta lo que podrían ser los focos, no corresponde al eje mayor, entonces ya eso la descarta como una elipse que cumpla con la definición. Entonces, vamos a ver que queda bien dibujada porque la elipse de 4 centros se dibuja usando el compás. ¿Okay? Por eso es que al dibujarla con el compás y no con las plantillas, pues queda bastante, se ve bastante bien. Pero repito, es para casos donde no se requiera que cumpla con con la definición de elipse. ¿Okay? Vamos a ver el procedimiento. Aquí está paso a paso, pero yo lo voy a ir explicando. También el procedimiento en este caso, al igual que en el caso de la elipse por definición, el procedimiento parte o el método parte del conocimiento del eje mayor y el eje menor de la elipse. ¿Okay? Se deben conocer el eje menor y el eje mayor de la elipse para poder dibujarla por este método. ¿Okay? Entonces, teniendo el eje mayor, que es AB, y el eje menor, CD, vamos a dibujarla por este método que se llama de 4 centros. ¿Por qué se llama de 4 centros? Bueno, porque vamos a usar 4 centros para trazar sectores de circunferencia que me definen una elipse aproximada. ¿Okay? El paso 1 va a ser dibujar un sector de circunferencia que básicamente es un cuarto de circunferencia, con radio igual a la mitad del eje mayor. Vean que es este que viene por acá, centro acá, radio AO, o sea, radio del centro hasta uno de los extremos del eje mayor, sector circular aquí con trazo suave, y este sector corta, este sector o el cuarto de circunferencia en línea de construcción, corta la prolongación del eje menor. Entonces prolongamos el eje menor y aquí este cuarto de circunferencia está cortando a la prolongación del eje menor. Una vez que corta esta prolongación del eje menor, encontramos el punto E. El punto E es donde este cuarto de circunferencia cortó la prolongación del eje menor. Una vez que tenemos localizado E, vamos a tomar centro en este punto C, que es el extremo del eje menor, y con radio CE, aquí, vamos a trazar un sector de circunferencia que me corte a la recta AC. ¿Qué es la recta C? La recta que une uno de los extremos del eje mayor con uno de los extremos del eje menor. Entonces, repito, radio CE, donde corte aquí a AC, ahí vamos a encontrar el punto F. ¿Okay? Entonces, vean que tenemos 3 pasos ahí. El cuarto de circunferencia, la recta que une A con C, el extremo del eje mayor con el extremo del eje menor, y el sector circular que une C con E para definir o localizar el punto F. ¿Okay? ¿Están claros esos pasos hasta ahí? Ok. Vamos con el siguiente paso,
que consiste en lo siguiente. Ya tenemos localizado F y F lo localizamos con radio C cortando acá al sector AC. Una vez que tenemos esto, vamos a trazar una perpendicular por el punto medio de AF. Una perpendicular por el punto medio de AF. ¿Cómo hacemos eso? Ya es uno de los métodos que hemos aplicado bastante. Radio mayor a la mitad. Radio mayor a la mitad. Sector circular por acá. Sector circular por acá. Sector circular, nos ubicamos en F. Sector circular por acá y sector circular por acá. Recuerden que tomamos centro en uno de los extremos, radio mayor a la mitad, sector circular, y luego nos pasamos al otro punto con el mismo radio y cortamos. Por ahí pasa la perpendicular por el punto medio de AF. Donde esa perpendicular corta al eje mayor y al eje menor o a la prolongación del eje menor, vean que puede cortar al eje menor o a la prolongación del eje menor, como en este caso este punto J. Ahí vamos a obtener dos puntos. K, donde está perpendicular por el punto medio de F cortó al eje mayor, y J, donde esa perpendicular cortó ya sea al eje menor o a la prolongación del eje menor. ¿Okay? No se sorprendan si no les da por acá o solo les da por acá. Puede ser a cortar al eje menor o a la prolongación del eje menor. ¿De qué depende eso? Va a depender de la relación entre las dimensiones del eje mayor y el eje menor. O sea, el tipo de elipse. Una vez que tenemos eso, entonces vamos aquí a trasladar estas dimensiones que hemos encontrado, K y J, las vamos a trasladar simétricamente hacia el otro lado del eje mayor, para encontrar el punto L. K lo pasamos acá, hacia el otro lado, y encontramos L. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos centro aquí en O con el compás y le damos vuelta acá y aquí está L. Tomamos centro aquí y en O y pasamos J aquí al otro lado para encontrar M. Una vez que tenemos eso, vamos a trazar este rombo y estas líneas que se prolongan para ya hacer el paso final, que sería tomar centro con el compás en estos 4 puntos, K, L, J y M. Con K, L, J y M vamos a construir la elipse aproximada por el método de 4 centros. ¿Cómo hacemos esto? De esta manera. Tomamos centro en K, abrimos el compás hasta que pase por A, y donde corte a estas líneas, que eran las del rombo, quedó definido aquí. Donde corten a estas líneas, hasta ahí llega este segmento, que debe ser similar al de este otro lado, tomando centro en L y pasando el sector circular, cortamos acá, pues llegamos hasta acá. Y hacemos lo mismo tomando centro en J, pasando por el punto C. Recuerden que A, B y C y D, A, B, C y D son los extremos de la elipse. Por lo tanto, debe pasar por ahí. Entonces, tomando centro en J, pasando por C, vamos a trazar con el compás este sector circular que va a llegar aquí y aquí. Hacemos lo mismo con M, centro en M, y pasando por D, unimos este punto con este y ahí quedó dibujada la elipse. La elipse, como es una elipse construida con sectores de circunferencia, pues va a tener puntos de tangencia aquí, 4 puntos de tangencia, que son estas marcas rojas que aparecen ahí. ¿Okay? ¿Qué es lo que lleva trazo fuerte? Pues la elipse, que es la que andábamos buscando en este caso, y fue construida por el método de 4 centros.
no, observen que no se le calculan ni se localizan los focos porque no tiene sentido, porque no cumple con la definición, pero queda bastante bien dibujada con el compás. ¿Ok? ¿Alguna duda en este otro método? Estos métodos los vamos a usar para ya construir figuras como las que aparecen ya ahí en la práctica 1. Ya pueden ir viendo algunas de ellas donde se pide dibujar una elipse por el método de la definición y por el método de 4 centros. Ya nos falta prácticamente nada más dibujar, ver lo que es la parábola por 2 métodos, uno muy rápido y el de la definición, y ver una tangente a la elipse trazada desde un punto externo. Eso lo vamos a ver el próximo lunes para ya concluir con este tema y dedicarnos a hacer solo ejercicios para practicar esta materia. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro, por mi parte. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia? Recuerden que estamos dispuestos, estamos abiertos a recibir comentarios, sugerencias para mejorar el curso. Entonces, les agradezco, no tengan temor de hacer comentarios y me los hacen llegar. Y les agradezco. Ok, entonces, si no hay mayores consultas o dudas, vamos a terminar por hoy por acá. Ya vimos lo que es la tarea y recuerden que es para de hoy en 8 para hacer la corrección ahí. Y ahorita subimos esto ahí a mediación para que lo tengan disponible. Bueno, si no hay Muchas gracias. dudas, muchas gracias y buenas noches. profe. Bueno, Buenas noches, Buenas profe. noches, Buenas profe. noches. gracias, Buenas buenas noches. noches. Ok, Buenas noches, gracias. buenas noches, con gusto. Profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas noches, gracias, profe. con gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.